Las notas. Del guardabosques. De hoy en Noruega. Relato de Heredith. Las notas perdidas del guardabosques de hoy. Día 1. Mi nombre es Eirik Solberg. Tengo 34 años y llevo trabajando como guardabosques desde hace casi una década. He recorrido bosques enteros, he enfrentado tormentas brutales, he ayudado a montañistas heridos y he dormido más noches entre los árboles que bajo un techo. Aún así, nada me preparó para este lugar. La torre hoy 7 está aislada en un punto del mapa donde casi nadie camina, donde el terreno se vuelve tan silencioso que hasta tus propios pasos suenan ajenos. Tardé 4 horas en llegar desde la estación principal. El sendero estaba cubierto de nieve fresca, brillante, casi intacta. Ni huellas de animales, ni marcas de botas, ni ramas rotas. Era como si el bosque hubiera sido limpiado durante la noche por algo o por alguien. Cuando la torre apareció entre los pinos, me detuve a observarla por un largo rato. Es una estructura vieja, de madera oscura, sostenida por pilares que parecen más delgados de lo que deberían. La pintura está desgastada por el viento y el frío. Algunas escaleras crujen, como si protestaran cada vez que subes un peldaño. Aún así, ahí está, en pie, vigilando el bosque como un centinela cansado. Desde abajo parece normal, desde arriba ya no tanto. El bosque que lo rodea es demasiado denso. Los árboles están tan juntos que sus ramas se entrelazan como dedos huesudos. El viento apenas logra filtrarse. Es un lugar donde la luz solar no fluye, se escurre. Las sombras parecen más profundas de lo que deberían y, por momentos, me da la sensación de que algo se mueve dentro de ellas. Mientras subí a la torre por primera vez, escuché algo que me hizo detenerme. Fue un crujido suave, como un tronco doblándose. No le di importancia, pensé que era el hielo rompiéndose bajo su propio peso, como suele suceder en los lugares helados. Pero unos segundos después escuché otro crujido, más fuerte, casi como si alguien respirara muy cerca, detrás de mi estructura, detrás de la torre. Me asomé. No miré nada, solo nieve y troncos retorcidos, y aún así tuve esa sensación familiar que te eriza la nuca, la de que alguien o algo te está observando desde algún punto que tus ojos no alcanzan a percibir. Cuando finalmente llegué a la caseta superior, abrí las ventanas para ventilar. Afuera el silencio era tan pesado que se me metió en el pecho. Ni un cuervo, ni un búho, ni siquiera el viento pasando entre las agujas de los pinos. Solo silencio. Revisé la radio. Funcionaba. Aunque con algo de estática que no debería estar ahí realmente. La probé 3 veces. En una de esas pruebas creí escuchar un ruido metálico de fondo, como si alguien raspara una superficie con un metal, pero no se volvió a repetir, así que lo olvidé. Al atardecer, cuando el sol comenzó a caer tras las montañas, el bosque adoptó un tono azul oscuro, casi violáceo, y mientras anotaba en este cuaderno las primeras impresiones, escuché de nuevo ese crujido. Esta vez fue distinto, más profundo. No sé describirlo con exactitud. Sonó como si un árbol enorme hubiera sido movido, no por el viento, sino por algo vivo. Lo peor de todo es que el sonido venía desde muy cerca, demasiado cerca de mi torre. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. El aislamiento a veces, como todos sabemos, juega con la mente. Pero a pesar de mis intentos, una parte de mí, esa parte instintiva que todos llevamos dentro, sabía que algo extraño estaba aquí, algo que no estaba en mis asignaciones anteriores. Me iré a dormir pronto. Mañana haré un recorrido por la zona norte del bosque, aunque, siendo sincero, algo dentro de mí desea no tener que salir de la torre. Día 3. No dormí bien anoche. Creo que apenas pegué los ojos unas 2 horas. Y aún así tuve sueños inquietos, pesados, de esos que no distingues si estás dormido o despierto. Soñé que algo caminaba alrededor de la torre,
pero cuando abría los ojos seguía escuchando pasos, así que ya no sé qué era parte del sueño y qué era realidad. Cuando bajé esta mañana a revisar el perímetro, encontré algo que me puso los nervios de punta. En la nieve, justo debajo de la escalera principal, había una serie de huellas largas, profundas, que no parecían a nada que yo haya visto en todos mis años vigilando bosques. No son de oso, no son de alce, y definitivamente no son humanas. Cada pisada parecía tener 5 dedos, pero alargados y deformes, como si fueran extremidades diseñadas para cargar mucho peso. La profundidad indicaba que la criatura era pesada, muy pesada. Las huellas formaban un círculo imperfecto alrededor de la torre, como si algo hubiese estado caminando en redondo. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí antes que yo despertara, pero parecían muy frescas. La nieve aún estaba hundida y el borde de cada pisada se notaba afilado, reciente. El resto del día fue normal, si es que esta palabra aún significa algo aquí arriba. La radio sigue con interferencia, especialmente al caer la tarde. Hay momentos en los que juro escuchar voces de fondo, pero no logro entender ninguna palabra. Son apenas murmullos, como respiraciones pesadas, pausadas, casi torpes. Quizás solo es mi mente jugándome bromas. Al atardecer entendí por qué no había animales cerca. El bosque entero parece contener la respiración cuando el sol cae. No hay pájaros, no hay armiños, ni zorros, ni siquiera el sonido distante del río que cruza el valle. Es como si todo ser viviente supiera que no debe hacer ruido cuando cae la noche. Fue justo a las 2:12 cuando todo empezó. Desperté de golpe porque sentí la torre vibrar. No fue un temblor fuerte, apenas un pequeño movimiento, como si alguien se hubiera recargado en los soportes de abajo. Me quedé completamente quieto, sentado en la cama, sin respirar por un solo momento, y entonces lo escuché. Un paso, solo un paso lento y pesado, luego otro, y luego otro, y luego otro. Cada pisada era tan profunda que podía sentir la vibración subiendo por los pilares de madera, como si la torre fuera un instrumento y alguien estuviera golpeando la base para ver qué sonido produce. No me atreví a moverme. Escuché como algo raspaba la parte inferior de la torre, un sonido áspero y metálico, como uñas enormes arrastrándose por la madera húmeda. Me acerqué a la ventana con la linterna apagada, pues si la encendía, quizás delataría mi posición. Preferí la oscuridad, aunque cada parte de mi cuerpo me gritaba que prendiera la luz y corriera. No había dónde correr. Afuera, la noche era densa, casi líquida. No se veía la luna, solo nubes espesas que parecían aplastarse entre sí. Y en medio de ese silencio absoluto escuché una respiración profunda y ronca, como si alguien enorme estuviera inhalando aire frío, casi a la altura de la plataforma donde duermo. No era el viento, no era ningún animal que yo conociera. Era una respiración muy lenta, demasiado pausada, como si el ser que la hacía apenas recordara cómo se supone que debe respirar, o no lo necesitara. De pronto, un crujido fuerte sonó debajo de mí, como si una mano gigante hubiera presionado uno de los soportes. Sentí el piso inclinarse apenas unos milímetros. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas. Estaba tan paralizado que el tiempo dejó de tener forma. Entonces todo quedó en silencio. La respiración desapareció, los pasos también. Solo quedó el viento, muy suave, moviendo las agujas de los pinos. Bajé al amanecer para revisar, aunque mis manos temblaban tanto que tardé varios minutos en animarme a abrir la puerta. Las huellas seguían ahí, pero ahora eran más, muchas más. No solo rodeaban la torre. Había marcas de arrastre en la nieve, como si algo muy grande se hubiera apoyado o arrodillado intentando asomarse por debajo de la plataforma. En una de las vigas encontré algo que me heló la sangre. 3 marcas paralelas, profundas, hechas en la madera, como si 3 dedos enormes hubieran intentado agarrarla. No sé qué está rondando este bosque, pero juro por mi vida que anoche, cuando cerré los ojos por unos segundos,
Sentí que algo se me quedó justo debajo de mí. Un ser debajo de la plataforma, escuchándome respirar. Día 5. No pensé que mis nervios pudieran empeorar, pero hoy descubrí que sí. Dormí apenas 1 hora y desperté con la sensación de que alguien me estaba observando desde afuera de la ventana. No había nadie, por supuesto, pero la sensación permaneció como un peso sobre el pecho durante todo el día. Desde que encontré aquellas marcas en la madera, no dejo de preguntarme qué clase de criatura tiene la fuerza para hundir sus dedos así. ¿Un oso mutado? ¿Algún tipo de animal del que no se tiene registro? Pero las huellas, esas no pertenecen a un oso. Son demasiado largas, demasiado humanas, pero deformes. Enseguida se me vinieron cientos de cuestiones a la mente, pensando en los cuentos que había escuchado de niño, en las criaturas, críptidos, pero nada encajaba. El silencio del bosque ya no es solo silencio, es una advertencia. Salí por la mañana a hacer una inspección rápida con la esperanza de que las huellas hubieran desaparecido, pero no, si acaso eran más claras, como si la criatura hubiera vuelto a caminar alrededor de la torre durante la madrugada. Las huellas se dirigían hacia la ladera norte, un lugar donde los pinos están tan juntos que parecen formar un muro natural. Allí no entra el sol, ni siquiera al mediodía. La nieve en esa zona es más densa, más oscura y siempre está húmeda, como si algo grande la hubiera derretido de tanto pasar por ahí. Decidí seguir las huellas esta vez. No sé si fue valentía o estupidez, pero no podía quedarme sin hacer nada. Tras caminar unos minutos, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque se volvió más estrecho. Las ramas colgaban más bajas, casi rozando mi cabeza. El olor a humedad era tan fuerte que se sentía en la garganta. Y entonces lo escuché, un sonido leve, profundo, como un lamento grave arrastrándose entre los árboles. Me detuve. No quise avanzar más. Eso no era el sonido de un animal herido. Era algo diferente. Un sonido demasiado largo, demasiado sostenido, casi como si alguien intentara imitar un gemido humano sin entender cómo hacerlo. Me paralicé. Y entonces sucedió. Lo vi. Aproximadamente 40 metros entre 2 pinos enormes, cubiertos de nieve, había una figura alta, desproporcionada. Se movió lentamente. Al principio pensé que era un tronco caído, hasta que se enderezó. La criatura era colosal. Más de 4 metros, 5, 6, no lo sé. Su cuerpo parecía hecho de tendones densos y piel pálida, casi grisácea como corteza de árbol. Sus brazos eran demasiado largos, le llegaban casi hasta las rodillas. Su cabeza estaba inclinada hacia un costado, como si el cuello no encajara del todo en su cuerpo. El cabello colgaba apelmazado, obscuro, en mechones que parecían raíces mojadas y duras. No pude distinguir su rostro, pero sí pude ver cómo giró la cabeza en mi dirección. No tenía movimiento humano, ni tenía fluidez. Giró como un maniquí siendo jalado por un mecanismo oxidado. Ese simple giro, esa torsión antinatural me heló la sangre. Lo peor vino después. La criatura se escondió. Así es. Intentó esconderse detrás de un árbol. Un árbol demasiado delgado, demasiado pequeño para cubrir un cuerpo de ese tamaño. Se agachó, torpemente, plegando las piernas como si no supiera cómo hacerlo. Se empujó contra el tronco, dejando la mitad del torso a la vista, como un niño jugando a las escondidas que no entiende cómo funciona el juego. No parpadeé ni respiré. La criatura se quedó inmóvil, observándome desde atrás del árbol. No se movía, pero sentía que pensaba. Como si estuviera analizando qué era yo. Me di cuenta de que eso no era un animal. Tenía intención, quería verme, y no sabía si quería acercarse o si solo estaba esperando a que yo me moviera primero. Cuando di un paso hacia atrás, mis botas crujieron sobre la nieve. Ese sonido tan pequeño pareció disparar una reacción inmediata.
La criatura se levantó. Sus piernas largas se extendieron con un chasquido seco. Dio un paso hacia la izquierda. No corrió, no avanzó rápido, solo caminó, pero cada paso abarcaba metros enteros. Yo retrocedí sin darle la espalda, temblando con la garganta cerrada. A medida que me alejaba, noté otro detalle perturbador. La criatura intentaba caminar de forma humana, pero no sabía cómo hacerlo. Doblaba las rodillas al revés por momentos. Arrastraba un pie como si no recordara para qué servía, y su piel y su cuerpo se movían constantemente como si fueran más que un ser vivo, una masa amorfa intentando parecer humano. Y aún así, cada movimiento que hacía era suficiente para acercarse sin esfuerzo. Cuando llegué a un punto donde la torre era visible, me giré y corrí con todas mis fuerzas. No quise mirar hacia atrás, pero juro que escuché el eco de sus pisadas, lentas, profundas, acompasadas, como si supiera exactamente hacia dónde iba yo. Al llegar a la escalera de la torre, me atreví a asomarme. Esperaba ver la figura entre los árboles, pero no había nada, como si nunca hubiera estado ahí. Y sin embargo, a lo lejos, en la dirección por donde vine, escuché un sonido suave, casi juguetón, como si algo golpeara un tronco lejanísimo, marcando un ritmo paciente, como si supiera que en algún punto volveríamos a encontrarnos. Día 7. Hoy entendí algo que preferiría no haber comprendido jamás. Lo que hay en el bosque no solo me observa, también me prueba. Todo el día estuve inquieto. La criatura no volvió a aparecer, pero la sensación de que algo me seguía desde el límite del bosque fue constante. Cada vez que me asomaba por la ventana de la torre, creía ver una sombra enorme, inmóvil, entre los pinos. No se movía ni avanzaba, pero siempre estaba más cerca que la vez anterior, como si diera un solo paso cada vez que yo dejaba de mirar. A las 6 de la tarde empezó a caer nieve, una nieve fina y seca, ligerita, que apenas hace ruido al tocar la madera. El cielo se volvió completamente gris, sin luna, sin estrellas, un cielo muerto. Preparé la lámpara de aceite, cerré las ventanas, revisé la radio. La interferencia empezó temprano esa noche. Claro, cabe recalcar que todos estos días que he pasado aquí, he intentado comunicarme con la base, pero no hay éxito en ella, dado que supuestamente había una tormenta que vendría en camino, y eso producía una interferencia grave, más en este punto de la montaña. La interferencia empezó temprano esa noche. Ruidos metálicos, chasquidos, murmullos graves, una voz femenina que repetía mi nombre entrecortado, aunque luego supe que eso podría haber sido la estática jugando con mi mente cansada, harto de esperar una respuesta. Me acosté sin intenciones de dormir, sabía que algo sucedería hoy, y no me equivoqué. A las 3:14 de la mañana, la torre tembló. No tembló como antes. Esta vez el temblor fue tan fuerte que mi cama se desplazó varios centímetros hacia la pared. Escuché y sentí como uno de los pilares principales se doblaba. Ese sonido era imposible de olvidar, un crujido profundo de madera desgarrándose, como si un árbol entero se partiera desde la raíz. Me levanté de un salto, descalzo con el corazón golpeándome contra las costillas. Abajo, algo golpeó la torre. Era un golpe seco y brutal. La estructura se inclinó. Por un instante pensé que la torre iba a caer. Corrí hacia la ventana sin encender la luz. Afuera, la nieve caía tan densa que apenas se distinguían los contornos de los árboles, pero entonces yo lo escuché. Un gruñido. No un rugido ni un bramido. Era un ruido bajo y profundo, áspero como una garganta demasiado grande intentando expulsar aire a través de un cuello deforme. Un sonido tan cavernoso que hizo vibrar los cristales. Otro golpe. Esta vez la torre se levantó del lado opuesto. Sentí el piso elevarse unos milímetros antes de caer de golpe. Algo estaba empujando la torre, no solo golpeándola. Bajé corriendo a la planta inferior para reforzar la puerta. Estaba temblando, tanto que apenas podía mover las manos. Empujé la mesa contra la entrada, luego una estufa vieja que había encontrado días antes.
De pronto escuché pasos pesados caminando por debajo de mí. No rodeando la torre, pasando justo debajo de la plataforma, como si la criatura revisara cada viga con palma abierta. Y después algo peor. Dedos gigantes se cerraron alrededor de una de las vigas principales. Podía escuchar cómo la madera se hundía bajo esa presión. El crujido era tan fuerte que parecía que el sonido venía desde dentro de mi cabeza. Corrí de nuevo a la ventana. Encendí la linterna por un segundo solo para ver, y allí estaba. No completamente visible, pero lo suficientemente para helarme la sangre. Un brazo enorme, pálido, con venas negras como raíces, asomándose desde la sombra entre los pinos. El brazo terminaba en una mano desproporcionada, con dedos larguísimos que parecían articulaciones mal unidas. El brazo entero se movía con un propósito: arrancar la torre desde abajo. Apagué la linterna de inmediato, temiendo haber llamado su atención, pero ya era demasiado tarde. Una sombra gigantesca se deslizó hacia el frente. No caminaba como antes, no avanzaba lento, corrió. Un ser de 4 metros o más corriendo hacia la torre de madera. Un sonido indescriptible, fue un estruendo, un golpe sordo, una vibración que subió por cada tabla y columna. Sentí como el suelo se curvó bajo mis pies. La torre entera gimió como un barco viejo en plena tormenta. Las ventanas vibraron tan fuerte que pensé que iban a explotar. En ese momento la radio estalló en vida. «Eric», dijo una voz grave, lenta, idéntica a la mía, como si alguien imitara mi tono con un eco deforme. Luego silencio. Y después 3 golpes secos contra la base. Cada golpe subía por mis piernas, por mi columna, por mis dientes. Me aferré a la pared, sintiendo cómo la torre se ladeaba peligrosamente hacia el lado derecho. En un instante de valentía o desesperación, abrí una rendija de la ventana del nivel superior, y yo lo vi. Por primera vez lo vi de frente. La criatura estaba intentando trepar. Se aferraba a los pilares como un insecto enorme, doblando codos y rodillas en ángulos imposibles. Su piel estaba cubierta de nieve y lodo. Sus ojos no brillaban, no porque no los tuviera, sino porque eran pozos oscuros y hundidos. Su boca no era una boca. Era una abertura irregular, como si la piel hubiera sido desgarrada para crear una. O como si nunca hubiera tenido una boca verdadera y recién estuviera aprendiendo a tener una. La criatura abrió esa abertura y lo que salió no fue un rugido. Fue un intento de imitar una palabra humana. «Eric». Casi dejó caer la lámpara. Cerré la ventana de golpe y retrocedí hasta chocarme con la mesa. La criatura seguía mutando y transformándose, moviéndose como un monstruo más allá de mis límites de comprensión. Yo cerré la ventana. El gigante siguió trepando. Sus manos enormes golpeaban la madera, buscando un punto débil. La torre se inclinó más que nunca. Pensé que iba a caer. Entonces, de un momento a otro, todo se detuvo. Los golpes cesaron, los pasos se apagaron, el bosque cayó en un silencio absoluto. Ese silencio era peor aún que los sonidos del monstruo. Porque bajo mis pies, en la base de la torre, escuché algo que me heló la sangre más que cualquier golpe. La criatura estaba respirando, justo ahí, debajo de mí, inmóvil, esperando, como si quisiera escuchar cómo respiraba yo, como si estuviera esperando a que yo hiciera un movimiento para de pronto aparecer por debajo de mis pies. Día 8. No sé cuánto más podré soportar. Ya no siento los dedos de las manos. No sé si es el frío o el miedo constante que me paraliza desde dentro. Hasta el momento, nadie responde por la radio. No puedo comunicarme y nadie ha venido a verme. Temo que tendré que escapar. La torre todavía permanece en pie, pero cada tabla, cada clavo, cada viga parece estar apenas sosteniéndose por costumbre, como si supieran que lo inevitable está por venir. No dormí ni un minuto esta vez. Me quedé sentado en la esquina de la caseta superior con la espalda pegada al muro, abrazando el cuaderno con una mano y la linterna apagada en la otra. No encendí nada en toda la noche. Aprendí que la luz solo sirve para que él sepa con exactitud dónde estoy.
Alrededor de las 2:40 de la mañana escuché de nuevo ese sonido horrible. Respiración. Pero no la respiración normal de un animal, no, ya sabemos que no. Esta respiración subía por los pilares como si las vigas fueran tubos huecos que transmitían cada vibración directamente a mi pecho. Era un inhalar profundo, demasiado prolongado, como si la criatura tuviera pulmones del tamaño de barriles. Cada vez que exhalaba, el aire pasaba por algún tipo de garganta irregular, produciendo un gruñido grave, húmedo, acompañado de un chasquido viscoso, como carne pegándose y despegándose, algo asqueroso. Se quedó así por horas, sin moverse, solo respirando bajo de mí. Hubo momentos en los que sentí que imitaba mi ritmo respiratorio a propósito. Cuando yo tragaba saliva, él hacía un sonido similar, segundos después. Cuando yo respiraba rápido, él aumentaba la velocidad. Cuando intentaba contener el aire, él también detenía su aire. Pero su pausa siempre duraba un poco más que la mía, como si me retara a hacerlo mejor, como si esperara algo de mí. A eso de las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, escuché un ruido completamente distinto. Algo caminando dentro del bosque, pero no hacia la torre sino alrededor, como si diera vueltas lentas, pasos arrastrados, torpes y pesados. Me asomé por una rendija para intentar ver, aunque sabía que era una mala idea. A lo lejos, entre los troncos, vi una silueta enorme moverse. Pero esta vez no era la criatura principal, o al menos era más pequeña. Un alce. Por fin, un alce grande, adulto caminando con la cabeza gacha. Parecía herido. Tuve una pequeña esperanza. Tal vez la criatura gigante se había ido a buscarlo. Tal vez lo perseguiría, tal vez me dejaría en paz a mí. Entonces vi algo que me borró cualquier pensamiento de alivio. El alce no estaba herido. Estaba imitando la postura de la criatura. Caminaba con las patas delanteras demasiado separadas, como si intentara copiar el paso torpe y exagerado de esa cosa enorme. Su cabeza se balanceaba hacia un lado en un ángulo grotesco, igual que la cabeza torcida del gigante. El animal no actuaba como un animal. Caminaba como si alguien le hubiera mostrado cómo debía moverse, o como si alguien le hubiera enseñado. Me aparté de la ventana con un escalofrío tan profundo que me recorrió los huesos. No entendía y ni quería entender. ¿Esa cosa copia? ¿Imita? ¿Aprende? No pude pensar más. La respiración del gigante volvió a cambiar. Se hizo más fuerte, más húmeda y más cercana, como si hubiera pegado su pecho a los pilares. A las 6:17 de la mañana, cuando ya había suficiente luz para distinguir sombras, la torre se sacudió ligeramente. No como los golpes brutales de anoche, esta vez fue un toque. Como si el gigante pasara un solo dedo por las vigas acariciando la madera. Ese sonido, suave, casi curioso, me provocó aún más pánico que todos los golpes de la noche anterior, porque no era agresivo, era intencional, como si la criatura quisiera sentir la textura de la torre, seguir sus contornos, estudiar cómo estaba construida. Luego escuché un segundo toque y un tercero, toques lentos, espaciados, medidos, como si contara los soportes uno por uno. Me escondí detrás de la mesa, no sé por qué, como si eso pudiera protegerme de algo que estaba allá afuera. La radio volvió a encenderse sola, sin que yo la tocara, y esta vez escuché otra cosa. No fue mi voz, escuché algo peor. Un intento de risa, una risa grave, rota, como si alguien intentara copiar el sonido sin entender qué significa reír. Casi creo que esa risa venía desde abajo de la torre y no de la radio. No sé cuánto duró todo esto. La luz del amanecer hizo que los sonidos se desvanecieran poco a poco. La respiración se alejó, lenta y pesada. Los pasos arrastrados se perdieron entre los árboles. Me asomé al borde de la plataforma con el miedo trepando en la garganta. Y vi algo nuevo, marcas enormes en la nieve. Trazos largos como de dedos gigantes dibujando líneas torcidas alrededor de la torre. No eran huellas ni nada,
Eran dibujos, como si hubiera intentado copiar la forma de mis pisadas o la forma de mi mano. Yo no sé qué quiere esa cosa, pero ahora sé algo con total certeza. No me está cazando por hambre. Ni siquiera sé si me está cazando por necesidad o algo así. Me está cazando por pura curiosidad, experimentando conmigo, mirándome. Día 10. Me tiemblan los dedos al escribir. Mi cuerpo entero está rígido, como si hubiera dormido dentro de un bloque de hielo. Cada músculo está tenso, esperando el siguiente sonido, el siguiente golpe, la siguiente señal de que la criatura ha vuelto. Y volverá. Anoche casi lo logra. La torre ya no es una torre. Es un cascarón fracturado, sostenido por pedazos que no deberían seguir en pie. Yo no sé cómo sigo vivo, pero recuerdo cada segundo. Y lo voy a escribir aunque mis manos no dejen de temblar. A las 3:11 de la mañana, el bosque estaba completamente quieto. Ni un soplo de viento, ni un crujido de ramas. Un silencio absoluto y absurdo. Un silencio que solo aparece cuando algo demasiado grande camina cerca. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, intentando controlar mi respiración cuando escuché el primer sonido. Un paso. No un golpe ni un arrastre. Un paso firme. Pesado, directo. Como si la criatura hubiera decidido dejar de ocultarse. Otro paso y otro. Y cada uno más fuerte que el anterior. El suelo de la torre vibraba en el mismo ritmo que los pasos, como si compartieran la misma estructura. Era un sonido horrible y pesado. Pa, 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 pa. Cuando llegó al claro frente a la torre se detuvo. Pude sentir su sombra incluso sin asomarme. El aire cambió, se volvió más pesado y denso. Entonces escuché algo que nunca olvidaré. Sus manos deslizándose por los pilares lentamente como si palpara cada centímetro de madera para encontrar el punto débil. Fue un sonido horrible, las uñas largas raspando la madera, arrancando astillas, moviéndose de arriba abajo, lento, firme y estudiando. Cuando encontró una viga suelta la agarró, la apretó, la madera gimió, la torre entera tembló y luego la arrancó de un solo tirón. El sonido fue como si un árbol entero explotara, como si por dentro tuviera dinamita. La torre se inclinó hacia la derecha, violentamente. Yo caí contra el escritorio y me abrí el labio con el borde. La sangre me supo metal frío. Antes de que pudiera incorporarme, otro tirón, otra viga rota, otro crack. El piso bajo mis pies se hundió unos centímetros. Corrí hacia el nivel superior para intentar distribuir mi peso, pero la escalera interna se movía como si fuera papel mojado. Escuché la respiración del gigante justo debajo de mí, tan fuerte que vibraba en mis costillas, y luego el primer golpe hacia arriba. La criatura golpeó la base de la plataforma verticalmente, como si levantara todo el peso de su brazo y lo soltara contra la torre. El impacto fue tan brutal que mis oídos zumbaron. La caseta superior donde estaba yo tembló como si fuera a desprenderse del resto de la estructura. Cuando bajé la mirada, por una rendija al piso, vi su mano atravesando una de las tablas, empujándola como si fuera cartón. Sus dedos se retorcían buscando un hueco más grande. Las uñas negras se clavaban en la madera y la reventaban hacia afuera, como un monstruo desgarrando de adentro hacia afuera otro organismo. Grité sin darme cuenta. La mano retrocedió un momento y apareció esta vez más arriba. La criatura, al parecer, estaba trepando por dentro del armazón, rompiéndolo para poder meter el brazo y tantear dónde estaba yo. La estructura completa tronaba a cada movimiento, y la criatura, al parecer, crecía o cambiaba de forma. Uno de los soportes principales se partió en un ángulo de 45 grados. Lo escuché como si fuera una costilla humana quebrándose. La torre se inclinó aún más. Las ventanas empezaron a romperse una por la tensión. Estaba atrapado en una torre que se desarmaba bajo mis pies, con un monstruo gigante intentando abrirla como si fuera una caja vieja. Me acerqué a la ventana del lado norte. Desde ahí vi cómo la criatura empujaba con su hombro uno de los pilares.
Era como ver a un hombre derribar una puerta con su cuerpo, pero multiplicado por 100. La madera se astillaba en ráfagas, cada impacto era un golpe seco, repitiéndose rítmico y decidido. Al tercer empujón, el pilar se dobló por completo, y la torre cayó 1 metro de golpe hacia ese lado. Grité y me aferré a la pared mientras todo se inclinaba brutalmente. Sentí el vértigo subirme el estómago. Los muebles resbalaron como si la caseta fuera un barco en alta mar. El terror que sentí esa noche después de ese movimiento fue abrumador. Casi abandoné mi cuerpo por instinto. Mi mente se disociaba a cada instante. Entonces la criatura dio un paso atrás como si evaluara su trabajo y luego abrazó la torre. Así es. Puso ambos brazos alrededor del armazón, rodeándola como si fuera un tronco enorme, y apretó. La madera gimió de dolor. Sentí como las vigas se flexionaron bajo la fuerza. La torre estaba siendo exprimida. En un momento pensé que iba a cerrarse sobre mí como una lata aplastada. Yo me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza. Sonó la columna principal dividiéndose. La torre se abrió un poco hacia arriba como si se partiera en dos. El gigante volvió a empujar, volvió a apretar, volvió a golpear. Mientras lo hacía, una voz grave, respirada, rota, surgió desde abajo. «¡Hey, Rick!». No pude evitar llorar. Grité que se fuera, grité que me dejara en paz, pero la criatura no se movió. Siguió apretando, siguió arrancando, siguió tratando de entrar. Y justo cuando pensé que todo iba a derrumbarse, se detuvo, inmóvil. Ni un sonido, ni una respiración, solo silencio. Un silencio que duró casi 10 minutos, y después, pasos alejándose, pesados y lentos, como si la criatura hubiera decidido que todavía no era momento para terminar el trabajo, como si la jornada de hoy ya hubiera sido lo suficientemente satisfactoria. Transcripción del equipo de búsqueda de hoy, informe no oficial. Lo que voy a contar aquí no aparece en ningún reporte oficial. Nada de esto quedó registrado de manera pública. Pero todos los que estuvimos esa mañana en el bosque sabemos exactamente lo que vimos y lo que no quisimos admitir. Día 14 desde la desaparición del guardabosques Eirik Solberg. Cuando llegamos a la zona de vigilancia, hoy 7, esperábamos encontrar una torre dañada por el clima o derribada por un árbol caído. Nada inusual. Pero lo que encontramos no fue eso. Fue algo que ningún ser humano, ni siquiera los de montaña, están preparados para ver. La torre no estaba caída, estaba arrancada. Como si algo la hubiera tomado desde sus cimientos y la hubiera levantado varios metros del suelo para dejarla caer de lado. Varios metros más allá del punto original. Las vigas estaban partidas en ángulos imposibles. No por pudrición, no por el peso de la nieve. Las fracturas eran limpias, violentas, como el tipo de daño que se ve cuando un árbol es arrancado por maquinaria industrial, pero multiplicado por 4 o más. Las huellas alrededor de la zona eran enormes, profundas, hundidas en la nieve hasta formar cráteres. No pertenecían a ningún animal que habite aquí en Noruega, ni a uno que haya existido. Seguían un patrón extraño, rodeaban los restos de la torre. Pero no había huellas yendo hacia ella, solo huellas alejándose, como si lo que fuera que destruyó la torre hubiera llegado sin hacer ruido, y solo hubiera dejado rastro cuando se marchó. Dentro de la estructura caída no encontramos sangre, no encontramos pedazos de ropa ni signos de que alguien hubiera sido aplastado. De hecho, había algo aún más desconcertante. Las pertenencias de Eirik estaban intactas. No hubo robo, no hubo saqueo, y sin embargo no había cuerpo. Ni rastros de arrastre humano alrededor. Nada que indicara dónde podría haber huido. A 100 metros, uno de los voluntarios gritó. Fuimos hacia él temiendo lo peor. Pensamos que había encontrado un cadáver, pero no. Lo que encontró fue la mochila de Eirik enterrada cuidadosamente. No como si hubiera quedado cubierta por una avalancha. No como si hubiera caído por accidente en un hueco. Estaba colocada dentro de un pequeño pozo hecho en la nieve y cubierta con ramas secas, como si alguien quisiera que la encontráramos. Dentro estaba su cuaderno, el mismo que hemos estado leyendo durante todo ese tiempo. Estaba húmedo y congelado en las esquinas, pero perfectamente legible.
También había una lata de comida sin abrir, un guante. Sí, un guante, solo uno, el izquierdo. Uno de los chicos del equipo encontró algo más, algo que tratamos de ignorar. En un árbol cercano, a la altura de unos 3 metros, había marcas de dedos, 5, pero eran alargados, hundidos en la corteza como si fueran garfios, y más arriba, a unos 4 metros, una segunda mano, como si una cosa enorme se hubiera firmado ahí para mirar desde lo alto. Registramos la zona durante horas, llamamos, gritamos el nombre de Eirik, revisamos barrancos y rocas, incluso abrimos senderos nuevos para descartar cualquier posibilidad. Nada. El bosque parecía tragarse el sonido, como si supiera lo que buscábamos, y decidiera guardar silencio. Cuando estábamos por retirarnos, el más joven del grupo se detuvo con los ojos muy abiertos. Dijo haber escuchado algo. Nos callamos todos, y ahí, entre los pinos, casi imperceptible entre la nieve, escuchamos una respiración lenta, profunda y pesada. Juro que en ese momento sentí el mismo sonido dentro de mi pecho, como si algo enorme respirara desde dentro del bosque y el aire temblara al salir. Nadie se movió durante varios segundos, y entonces lo escuchamos. Eirik. Una voz grave, rota y torcida. No era humana, no pertenecía a un hombre perdido. Era una imitación torpe, como si algo estuviera tratando de repetir un nombre que apenas se entendía. Todos dimos un paso atrás al mismo tiempo. No seguimos ese sonido. No quisimos comprobar que lo estaba produciendo. Nadie, absolutamente nadie, fue capaz de dar un paso hacia adelante. Nos retiramos en silencio. La radio del helicóptero se llenó de interferencia durante el ascenso, y entre la estática volvimos a escucharlo. El Eirik, como si el bosque intentara llamarnos por última vez. Desde ese día la zona hoy 7 fue cerrada. Nadie vuelve ahí, ni siquiera los guardabosques más veteranos. A veces, cuando cae la primera nevada del año, algunos dicen que ven una silueta enorme moviéndose entre los árboles, muy al fondo. Otros dicen que escuchan pasos arrastrados, torpes pero gigantes. Y unos pocos, los que se acercan demasiado al límite de ese bosque, juran haber oído a alguien llamar su nombre, con una voz que no es la de un hombre, sino algo que lo intenta. El destino de Eirik Solberg nunca se encontró, ni su cuerpo, ni sus ropas, solo su cuaderno, y las huellas gigantescas que seguían dejándose en el bosque. Lo que sea que se llevó a Eirik, puede que siga ahí, observando, aprendiendo y esperando. Gracias por ver, suscríbete.